No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, y lo que detesto, eso es justamente lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, reconozco con ello que la ley es buena. No soy yo el que lo hace, sino el pecado que hay en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mis bajos instintos, no hay nada bueno, pues quiero hacer el bien y no puedo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que hay en mí. Quiero hacer el bien y me encuentro haciendo el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios, pero veo en mi cuerpo una ley que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza a la ley del pecado que hay en mi cuerpo. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Hola, yo soy Jimena Mendoza y les doy la bienvenida a Caminito de Rosas. Me da mucho gusto poder pues hablar o pues subir un nuevo episodio hoy después de creo más de un mes. Realmente pues fue un mes un poco estresante por varias cosas de la universidad, de mi propio grupo y más que nada también unas pocas como incertidumbre de si quería seguir haciendo esto o si era el camino que quería tomar o cómo mejorar las cosas. Y pues bueno, ya después de un mes y un retiro que tuve en mi grupo, pues aquí estoy de nuevo y pues tengo muchas ganas de otra vez hablar, de contar muchos temas y ahora no sabía como con qué tema empezar, ¿no? Después de tanto. Y pues quería empezar con este que me parece muy interesante y que personalmente también me hace como falta y más que nada como saber qué puedo hacer, ¿no? Y estuve buscando algunas formas, algunas cosas y también recordaba esa cita bíblica que te leí antes, que está en Romanos 7, es del versículo 15 al 24. Y realmente esa cita la había leído hace un tiempo y me gusta muchísimo porque creo que muchos nos identificamos con ello, ¿no? Que a veces queremos hacer las cosas bien, queremos cumplir la ley de Dios, cumplir las cosas como son, al pie como deberían ser, pero pues a veces ciertas situaciones no nos permiten hacerlo. Y es por eso que pues hoy tengo el tema, que es cómo salir del mismo pecado, porque es muy difícil, a veces, no es imposible, pero es complicado, ya que lo tenemos tan acostumbrado, si lo hemos hecho durante mucho tiempo, o si es el mismo pecado desde siempre, pues es algo que nosotros mismos ya lo vemos algo normal, que ya lo normalizamos en nosotros, que ya está, pues nos damos cuenta cuando lo cometemos, ¿no? Cuando volvemos a pecar de esta misma manera y yo creo que hasta nos da pena ya ir a confesarnos porque seguramente el padre ya conoces, como que nos ve y dice, ya sé a qué vienes. Y entonces, pues, más que nada, y pues sabemos que Dios siempre nos perdona, pero a veces pues ya no queremos seguir con lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, pues hay que identificar qué es lo que nos impide lograrlo, qué es lo que, qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? En primer lugar, es que confiamos demasiado en nosotros mismos. Pensamos que porque una vez ya lo, pues ya lo evitamos hacer. Y bueno, en primer lugar, ¿qué nos evita pues librar nuestros pecados que siempre cometemos, que te confiesas el día siguiente, ya volviste a caer? Pues en primer lugar, lo malo, lo que nos evita, es que confiamos demasiado en nosotros mismos. Pensamos que por una o dos veces que ya lo logramos, que ya lo evitamos, que ya evitamos la tentación, que ya no fuimos groseros, o que ya evitamos, pues sí, hacer lo que siempre hacemos, creemos que con eso ya nos libramos del pecado. Pero pues seguramente a la tercera volviste a caer. Entonces tenemos una gran confianza en nosotros mismos o creemos que podemos por nuestras propias fuerzas hacerlo. Y esto mismo nos lleva a la otra, que es que nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de Dios y queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas o creemos que pues no podemos orar o pedirle a Él que nos ayude a superar, a dejar de estos pecados. Entonces, ahora sí, pues, ¿cómo lograrlo? Lo primero que yo hice, y justamente también me recomendaba un padre una vez que me confesé, es identificar cómo y por qué sucede ese pecado, cómo, cómo caes, qué es lo que pasa, qué es lo que te lleva a cometer ese pecado. Por ejemplo, no sé si a lo mejor es faltar el respeto a tus papás,
podría ser la falta de paciencia, o busca y trata de irte hacia atrás y pensando qué es lo que pasa, qué es ese detonante que te lleva de una cosa en otra a llegar a ese pecado. O por ejemplo, en cuanto a los actos impuros, o por ejemplo, los pensamientos impuros, todo eso. Hay una frase, no recuerdo de qué santo es, pero que la flojera es el mal de todos, por ejemplo, de todos los pecados, incluso de la gula, de la lujuria, de incluso el estar hablando mal de alguien, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, irte al fondo, irte a la parte central, a la raíz, ¿qué es lo que te hace pecar? ¿Qué es lo que te lleva a ello? ¿Qué es lo que te hace fácil caer en la tentación? Entonces, estar en introspección, en pedir al Espíritu Santo que te ilumine, dar un tiempo para hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que me lleva a pecar? Y ir de poco a poco atrás para identificar la raíz y empezar con ese mismo pecado, con ese pequeño punto que detona en lo demás. La segunda, pues es un poco lo que nos impide, ¿no? A lograrlo. La desconfianza en uno mismo es muy importante para lograr superar este pecado, porque creemos, como te decía, que con nuestras propias fuerzas pues ya podremos hacerlo, pero pues no, realmente no se puede. Entonces hay que desconfiar un poco, saber que somos muy frágiles de caer, saber que vamos a caer, pero pues es eso. ¿Y cómo saber, cómo poder desarrollar esa desconfianza en uno mismo para superar los pecados? Primero es conocer y considerar que por nosotros mismos no hay nada que podamos hacer que sea meritorio de merecer el reino de los cielos. Nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos, valga la redundancia, que pueda pues salvarnos, que pueda ayudarnos. Lo segundo es pedir esa desconfianza con ferviente y humilde oración al Señor, pues es un don que Él nos concede. Sin ayuda de Él somos incapaces de lograrlo, puesto que nos vemos una y otra vez engañados por nuestras propias mentiras. La tercera es acostumbrarnos a tener miedo de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar, de nuestra inclinación al pecado y de los innumerables enemigos a los que no somos capaces de ofrecer resistencia, de evitarlos. Saber que somos muy frágiles frente a las tentaciones y todo esto. Y el cuarto es aprovechar las veces que caemos para tomar más conciencia de la fuerza de nuestra debilidad, aprender esas veces que caemos, para saber, ok, esto pasó, por esto caí, y aprender esas mismas veces. La otra manera otro paso, el tercer paso, si no me equivoco, para lograr salir del mismo pecado, sería la confianza en Dios. Es fundamental, súper importante caminar de la mano de Dios, con absoluta confianza en Él, para que con su ayuda podamos superar toda tentación y alcanzar la victoria. Debemos armar nuestro corazón de una viva confianza en Él. Y para tener esta confianza en Él, es necesario pedírsela a través de la oración para que aumente nuestra confianza. También es considerar y contemplar su omnipotencia, para quien no hay nada imposible. Para Él nada es difícil. Es pedirlo con una bondad, es una bondad sin medida, que siempre está dispuesto a darnos, minuto a minuto, en cada instante, y esa fuerza espiritual que necesitamos para superar las dificultades espirituales y salir siempre victoriosos, también Dios nos la puede dar. La tercera, pues, manera de tener esta confianza es que si vemos en las Sagradas Escrituras, no hay un pasaje en el que cuando alguien recurre al Señor haya quedado confundido o defraudado. Y por último, recordar siempre que antes de emprender una batalla o esforzarse por enfrentar una situación ya conocida, a nuestra debilidad y así vivir esa desconfianza, así como confiar plenamente en el amor y bondad divina. Otro paso, el cuarto paso, cómo aceptas tus pecados. Pregúntate cómo es que haces este proceso de aceptarlos. La pregunta puede ser un poco como desconcertante, pues resulta obvio que todos tenemos pecados, hasta para los que no tienen como hábito la práctica de la confesión. Sabemos que somos frágiles, vulnerables, y muchas veces hacemos cosas que finalmente no quisiéramos, como les decía en la carta de San Pablo, que les leí al inicio. Y por tanto, frente a nuestra condición marcada por el pecado, ¿sabemos tener una mirada misericordiosa como Dios nos mira? ¿O somos justicieros impecables, renegando una y otra vez y recriminándonos por haber caído de nuevo en ese mismo pecado? Muchas personas pues solemos tener una mirada demasiado recriminatoria a nosotros mismos cuando volvemos a caer,
nos podemos incluso decir como, pues, oye, ¿qué onda? A nosotros mismos insultarnos o algo parecido. Y no es como que nos olvidemos de la culpa, porque claro que la culpa va a estar ahí y no sé dejarlo de lado, pero a veces nos cuesta tanto perdonarnos que vamos perdiendo poco a poco la alegría que caracteriza a un cristiano o incluso las ganas de luchar contra ello, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando caigo otra vez en lo mismo, es como un desánimo contra mí mismo, porque es como tú no vas a poder, tú no eres fuerte, tú lo otro. Y pues, como decía, no es eliminar por completo la culpa, pero sí ver cómo lo hacemos. Bueno, y ya el quinto, perdón, el quinto pues paso es la misericordia, porque pues muchas veces cuando alguien nos ofende o algo y nos pide perdón, pues somos más misericordiosos creo a veces que con nosotros mismos, ¿no? Y el rechazar nuestras propias miserias, pues no significa solamente mandarlas lejos de nuestra vida, sino que en primer lugar implica una mirada benevolente a nosotros mismos, reconociendo que esa miseria es parte de nosotros. Yo soy quien carga ese pecado. El pecado no existe por sí mismo en abstracto, sino que está en mí, yo lo estoy cargando. Y eso no debe generarnos un rechazo, sino más bien una mirada compasiva. Eso es muy distinto a una aceptación pues laxa de nuestros pecados, así como ese rechazo implacable que describí antes. No hay por qué maltratarnos o perder el brillo de alegría o felicidad cuando caemos en ese pecado que estamos acostumbrados, sino más bien recordarnos que el Señor vino y se encarnó, precisamente porque nos ama como somos, y se hizo hombre y vino a rescatar a los pecadores. Son los enfermos los que necesitan la ayuda del médico. Es fundamental reconocer con humildad nuestro pecado, nuestra situación de ruptura, pero no para vivir tristes, sino para permitir que el amor de Dios penetre en nuestros corazones. Y pues otra, el sexto creo que es el poner todo nuestro esfuerzo y si nos caemos, volvernos a levantar. Justamente en esta cuaresma de este año entendí algo con la pasión de Cristo. Es que el Señor se levantó, cada vez se cayó con su cruz y nosotros nos encargamos con nuestras cruces, que es el pecado. Y si caemos una vez, hay que volvernos a levantar y no dejarnos no caer, digo, no dejarnos pues, quedarnos ahí. Tal vez va a ser difícil, pero levantarnos una y otra vez. No hay que rendirnos. No hay que dejar de luchar contra ello y no abandonarnos por completo al pecado. Es posible realmente salir de él y no hay que rendirnos. El otro es mortificar nuestros sentidos, es ofrecer sacrificios. Por ejemplo, el ayunar, realmente para poder pues mortificar nuestro cuerpo. El ayunar puede ser una abstinencia también de carne, puedes ofrecer pequeñas cosas, por ejemplo, voy a tender mi cama que me da muchísima flojera, pero lo voy a ofrecer en primer lugar, para entrar contra mi pecado de la flojera o contra otro pecado que tengo o incluso es mejor cuando lo ofrecemos por otras personas. Pueden ser desde cosas más grandes, como te mencionaba, el ayuno, una abstinencia, o incluso el orar, un rosario también. Pues todo eso podemos como ofrecerlo para luchar con nuestros pecados, o esas luchas que tenemos pequeñas o grandes contra ellos, pues ofrecerlas por otras personas, por nuestras papás, hermanos, amigos, por cualquier otra persona, por incluso por alguna situación en nuestro país, en tu ciudad, pues eso nos irá a hacerlos con más alegría, ¿no? Es el luchar. El siguiente es confesarte lo antes posible, no dejar que pase mucho tiempo entre el pecado y la confesión. Si por ejemplo, pues pecaste hoy, el siguiente domingo antes de misa vete a confesar o en la semana, pero no dejes que pase mucho tiempo porque entonces te vas a ir como llenando más y más de ese pecado. Y el último, que es para mí yo creo el más importante, es el orar, el estar en oración en esos momentos de tentación. Antes de ese momento, cuando tal vez algo te hizo enojar y vas a actuar de manera irracional, vas a actuar con ira o pues antes de criticar a alguien, de hacer algo contra alguien o antes de cometer un acto impuro, pues ora. Cuando llegue esa tentación de cualquier que sea tu pecado, ora y pídele a Jesús ayuda. Pídele a María que te ayude, que al Espíritu Santo o incluso a algún santo que tú tengas devoción. Pídele pues ayuda para que no te deje caer en esa tentación. Porque pues como te mencionaba, no podemos hacer como nada solos, necesitamos ayuda de los demás. Y justamente también pensaba en esa misma cuaresma, lo que me di cuenta
pues sí, en la Semana Santa, fue que también justamente cuando Jesús va en el camino al Calvario, vemos que lo ayudan, que ayudan a cargar la cruz. No recuerdo el nombre, no sé cómo se me fue a ir. El nombre de quien le ayuda a cargar la cruz, no sé si me fue por completo, pero pues él le ayuda a cargar la cruz y Jesús no está solo en ese camino. Y de la misma manera, nosotros necesitamos que alguien nos ayude a cargar nuestra cruz. Jesús, María, la oración, todo nos puede ayudar a cargar con esas cruces que no podemos solos, como te mencionaba desde el inicio. Y bueno, eso ha sido todo. Pero pues antes de terminar, ya sabes que siempre te doy una oración. Y esa vez buscaba una oración y encontré esta que es para esos momentos de tentación, cuando sientes que vas a caer, cuando llega ese momento de ya voy al mismo pecado de siempre, ¿qué hago? Pues sobre esta oración. Te la voy a decir realmente por aquí, pero también te la voy a poner en mis redes sociales para que la puedas ver, la puedas escribir en tu pared, en una hoja y la pegues en tu pared, o en tu cuaderno, o incluso hagas un fondo de pantalla o la escribas en un lugar que siempre la tengas presente para antes de pecar, que la reces, porque realmente me gustó mucho. Es muy cortita, pero muy bonita y yo creo que muy significativa. Entonces, pues vamos a empezar. Y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, déjame morir antes que ofenderte. Mi divino Salvador, ayúdame con tu poderosa gracia. Protégeme misericordiosamente de ceder a esa tentación. Dame un gran horror por el pecado. Señor, sálvame o pereceré. Amén. Y bueno, ahora sí, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Y pues antes de terminar, quisiera contarte como qué planes tengo para el podcast. Y estaba pensando sobre qué tema, porque me gustaría hacer una segunda temporada. Y el tema que me gustaría dar en la segunda temporada, y es un tema que he estado leyendo últimamente, o trato de leer más, que es la teología del cuerpo. Es de San Juan Pablo II. Y está muy bonito realmente todo lo que dice, está muy padre. Entonces quiero darle estas vacaciones, prepararme para ello, para la segunda temporada. Aún no sé cuándo iniciarla, pero pues tampoco quisiera como dejar sin episodio. Entonces pues voy a tratar de subir al menos unos episodios antes de empezar con la segunda temporada. Y para ello, pues también me gustaría saber qué te gustaría que hablara. Algunos temas, tal vez algunas preguntas, dudas o datos curiosos que te gustaría que investigara y los contara aquí en el podcast. Entonces, pues no dudes en comentarlo en Facebook, en Instagram o en YouTube. Si estás escuchando en YouTube, aquí puedes dejarlo en los comentarios. Y pues házmelo saber qué tema te gustaría saber, escuchar aquí para antes de la segunda temporada. Y entonces muchas gracias y espero me sigas teniendo en tus oraciones para seguir con este pues pequeño proyecto que tengo. Entonces, pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós.